seguir con una serie de algo que se predicó, de algo que comenzó el domingo, de algo que comenzábamos con el pastor Jorge acerca de esta historia de la muerte de Lázaro, que tiene tantas connotaciones, que tiene tantas aristas, que tiene tantas formas, que yo quisiera que usted pudiera abrir completamente su entendimiento y que no permita que nada le interrumpa este tiempo que Dios tiene para ti. Leíamos, y no les voy a leer porque es bastante larga, pero creo que todos recordamos aquella historia de Lázaro, que entre esas connotaciones tenía que Lázaro era un amigo muy cercano que amaba a Jesús y que Jesús lo amaba a él. Aquel amigo Lázaro estaba muy enfermo de muerte y de repente va corriendo aquellas mujeres, Marta y María, y le dicen: Jesús, tu amigo está muy enfermo y necesitamos que tú vayas y lo sanes. Tu amigo está que muere y tú tienes que ir a detenerlo. Y le dicen: tu amigo, el que amas, como recordándole, no te estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de aquella persona que tú dices que amas, que darías la vida por ella. La reacción de Jesús no fue inmediata. Dice la palabra que aún enfermo terminó Lázaro muriendo, y después de 4 días fue que Jesús fue a visitarlo. Y antes de seguir con la historia, familia, hay algo que Dios ponía en mi corazón fuertemente, siguiendo con esta serie y siguiendo con esta historia que nos traerá muchas enseñanzas. Y es que definitivamente quiero que me escuches. Sí o sí, escúchame bien, vas a tener que enfrentarte a la muerte. Sí o sí, en algún momento hay algo alrededor de tu vida que va a morir, física o espiritual o emocionalmente. No podemos evitar, inclusive el hecho de que seamos los mejores amigos de Dios, no nos exime de pasar por momentos de pérdidas, por momentos de tristeza. Sí o sí vas a tener que en algún momento enterrar un sentimiento por alguien. Sí o sí en algún momento vas a tener que enterrar un familiar que se muere. Sí o sí en algún momento vas a tener que enterrar quizás un sueño que quizás era tuyo, pero que no estaba en el corazón de Dios, y en algún momento va a morir. La naturaleza de la vida es esa. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y es algo que será inevitable. Por eso, cuando usted esté atravesando, cuando usted siente que hay algún área de su vida, o que hay un familiar, o hay algo que usted siente que en cualquier momento va a morir, naturalmente hay un apego emocional, hay un apego físico hacia eso que tiene que morir. Y en todas las etapas de la vida lo vas a vivir. Pero será necesario que el ciclo de la vida y el ciclo de muchos procesos se cumpla. Será necesario que muchas cosas nazcan, que muchas cosas se reproduzcan, pero también que muchas cosas mueran. Es inevitable. No servía la palanca de que Jesús simplemente era el mejor amigo de Lázaro. Yo no sé qué quiera hablar Dios hoy, pero yo quiero, familia, que sepas que si hay algo que tú sientes que está muriendo, yo creo que hoy Dios quiere que te desprendas y que te pegues más al propósito que al resultado de eso que Dios quiere, que pronto tú quieres que Dios haga. Pastor, pero ¿cómo así? No me bajé la moral. Si Dios es un Dios especialista, si Lázaro lo resucitaron, sí, pero igual después se volvió a morir. Es la naturaleza. Vamos a tener que sí o sí enfrentar muertes, y no solo físicas, sino de circunstancias, de momentos, de etapas de nuestra vida que sí o sí van a tener que morir. Hay un momento en que para mí mi colegio era lo máximo, y estudiaba en un colegio en Bogotá, y la primaria era lo máximo, mis amigos, mis compañeros. Pero llegó un momento en que murió. Pasé al bachillerato,
Y ya eso que era tan importante para mí tenía que morir porque ya pasó. Ya no me servían las mismas clases, ya no estudiaba lo mismo, ya no tenía los mismos profesores. Terminé el bachillerato, era mi vida. Wow, qué rico poder graduarme, poder ser esto, ser lo otro. Pero hay cosas que van a morir. Ya pasó esa etapa. Hay gente, hace poco me encontraba con alguien, no sé, podría tener unos 40 y pico de años y me decía, no, el fin de semana me voy a encontrar con la promoción de quinto de primaria de mi colegio. Y yo decía, wow, Dios mío, pero ¿cuándo vamos a quemar esa etapa? Y sí, van a quedar en algún momento recuerdos bonitos, recuerdos no tan bonitos, pero a veces quedarán solo recuerdos, pero esas etapas tendrán que morir. Y una de las cosas, perdón, una de las cosas que a veces nos impiden ver la gloria de Dios en nuestras vidas es el no entender que hay ciertas etapas de nuestra vida que tienen que morir para que otras empiecen a nacer. Se lo voy a repetir. A veces usted no entiende que hay ciertas etapas de su vida y hay ciertas cosas en su vida que tienen que cumplir el ciclo de morir para que otras mejores empiecen a nacer, para que otros milagros empiecen a ocurrir. Estas mujeres llegaron desesperadísimas. Estas mujeres llegaron viendo en el Señor la respuesta y la solución para que eso no muriera, y se encontraron con un Jesús que esperó y dejó que eso muriera. Yo creo que, familia, hay gente que está tan pegada a Dios, óyeme bien, y están tan aferrados a una fe en Dios en que resucite algo, que no se han tomado la molestia de preguntarle si el Señor quiere resucitarlo, si el Señor quiere sanarlo o si el Señor quiere dejar que muera. No sé si me escribe alguien allí. Ahí está Claudia, dijo amén, gracias. No sé si usted me está entendiendo. A veces usted se aferra a la fe. Escúcheme bien, gracias Señor por esta palabra. A veces usted se aferra a la fe de lo que sabe que Dios puede hacer, pero no a la voluntad de Él si Él lo quiere hacer. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo aferrarme a un Dios especialista en imposible que preguntarle a ese Dios especialista en imposibles si él quiere realmente hacer eso posible. Son dos cosas diferentes. Y a veces te puedes quemar, te puedes frustrar creyendo ver ese Dios haciendo esas cosas imposibles, cuando en realidad tú no sabes si Él las quiere hacer posibles. Por eso es necesario pensar en cuál es el propósito y entender que los propósitos de Dios son eternos, que los propósitos de Dios son completamente eternos, no son limitados, no son terrenales, son eternos. Eso le pasó a estas mujeres. ¿Sabe algo, familia? Me causa algo tremendo que ellas intentaron venderle la necesidad de hacer ese milagro a Jesús. Sin embargo, Jesús se terminó demorando 4 días. Ojo, 4 días en ir a visitar al muerto. Y Dios me decía algo bien tremendo, familia, y esta historia va a tener tantas aristas. Usted no se imagina lo que Dios está revelando a través de esta historia y lo que Dios le va a seguir hablando a su vida. Óyeme bien. ¿Qué hay en su vida que está enfermo, que está muriendo? ¿Qué área? Y usted se ha cansado de pedirle a Dios por eso. Y usted ora, y usted ayuna, usted se conecta, usted pasa que lo oren, usted cree, usted confiesa las cosas que no son como si fuesen, usted hace ofrendas de pacto, usted hace ayuno, usted hace de todo. Y usted siente que Dios no le responde. Usted siente que Dios como si no fuera con él.
A mí me ha pasado, solo a mí o a alguien más le ha pasado. A veces resulta difícil entender la voluntad de Dios cuando nos da la orden de soltar algo. Así es, Claudia. Es tremendo. Y usted pídele y pídele, Señor, mira esta área emocional mía, mira mi área sentimental, mira mi economía, mira este problema, mira esto otro, y sentimos que no se resuelve, que no pasa nada. Déjeme decirle, familia, Dios es el dueño de los tiempos. Él es el que envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo vine para decirte, si usted ya le preguntó a Dios si Él quiere hacer eso y la respuesta es afirmativa, no se canse de estar al lado de Jesús, no se canse de estar al lado de Dios, porque lo que tú tomas por tardanza, lo que tú tienes en aparente descontrol, es el control absoluto de Dios, que sabe exactamente en qué momento va a llegar, exactamente qué es lo que tiene que hacer, exactamente cómo lo va a hacer. Pero no se canse. No se desespere aunque se vaya tornando peor la cosa. El milagro que pidieron era que lo sanara y ya se había muerto. Tal vez va a cambiar la profundidad y la magnitud del milagro que Dios va a hacer, pero no va a cambiar en que Dios lo va a hacer y Dios se va a glorificar. Yo no sé si alguien me está entendiendo, se lo voy a repetir. Usted siente que más se oscurece la noche. Si se pone más complicado, no se preocupe. Ese problema es de Dios. Usted siga confiando que finalmente el resultado usted lo va a ver si Dios así lo determinó. Yesenia lo cree, Jindy lo cree. Usted necesita saber que si Dios lo dijo, Él lo hará. Pero es que ya es tarde para ti, en tu humanidad es tarde. Pero en los tiempos de Dios es el tiempo perfecto. Y Dios me dice, aquí hay ministerios que van a resucitar. Aquí hay llamados que algunos están dando por muertos, pero que hoy el Señor está visitándolos para darles de nuevo vida. Aquí hay áreas de muchos que han creído que ya definitivamente no se puede hacer nada, porque el milagro que esperabas ya no hay tiempo de hacerlo, porque ya eso murió. No ha muerto, solo duerme. ¿Sabes por qué no ha muerto? Porque recuerda que los propósitos en Dios son eternos. Los propósitos en Dios en todas las áreas de su vida terminan pensando en la eternidad que vas a tener con Él, no en el ratico que vas a estar aquí en la tierra. ¿Cómo así, pastor? No entiendo eso. Usted está pensando, un ejemplo, en un esposo. Usted está pensando en una esposa. Usted está pensando en una familia. Usted está pensando en realizarse como mujer, en realizarse como hombre, y es válido, y Dios va a cumplir ese anhelo de tu corazón. Pero el propósito eterno de Dios en ese ejercicio de lo que usted quiere no es solo encontrar una persona que lo sacie a usted y a su familia y lo realice o la realice. No, es que eso que Dios le dé te lleve a buscar plenamente la voluntad perfecta de Dios, para que cuando ustedes se vayan para el cielo, ustedes se vayan con Él eternamente. Los propósitos de Dios son eternos, no son pasajeros ni terrenales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Todo esas serán añadiduras cuando entiendas que el propósito es eterno. ¿Cuál era el propósito de Dios? Resucitar a Lázaro. Salir como un héroe, creerse Superman, creerse Dios. Era Dios, es Dios. Pero Él quería que todo el mundo viera para que creyeran quién era Él y creyeran en el que lo envió. ¿Sabe qué me decía el Señor, familia? Hay cosas que Dios simplemente, mire, es tanto la profundidad de que los propósitos son eternos. Y usted me va a decir que no.
Hay cosas que Dios le ha permitido a usted vivir solo, y no es porque usted haya pecado, no es porque se la haya embarrado, no es porque haya escogido mal. Hay cosas que Dios te ha permitido vivir solo para él glorificarse, para que alguien a tu alrededor crea en Dios a causa de lo que ha visto en ti. Y a muchos les ha pasado. Oye, yo me he admirado y ha llegado gente a la iglesia porque te ha visto a ti fortalecido, te ha visto a ti de pie, te ha visto con fe, te ha visto creyendo en Dios aunque no lo veas, te ha visto creyendo en lo que no ves. Y allí se está cumpliendo un propósito eterno. Y hay cosas que has tenido que pasar y no has entendido. A veces te partes el coco, pero ¿por qué? Pero es que resulta que había un propósito eterno. ¿Qué está pasando alrededor de tu familia? ¿Hay conversión? ¿Están viendo a través de ti una mujer, un hombre de Dios para que digan, yo quiero conocer de ese Dios, yo quiero ir a esa iglesia live, yo voy a ir el domingo a ese live day a ver qué es lo que está ocurriendo allá, que están cambiando la gente? Te concentras a veces solo en simplemente el egoísmo de pensar solo en tu milagro y en lo que tú quieres, y no entendemos el propósito eterno de lo que Dios quiere en medio de esa situación. A veces te concentras en buscar ese milagro, pero no hace Dios de los milagros. Porque en el momento que quites los ojos de la tierra y los pongas en el cielo, vas a entender y vas a sobrepasar todos los obstáculos que la tierra te está poniendo. Todos. Yo creo que a veces no hemos entendido de qué se trata. La vida en Dios se trata de un propósito eterno. Hay algo tremendo, y es que definitivamente Dios promete glorificarse. Ellas esperaban una sanidad y Dios terminó haciendo una resurrección. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo lo que está pasando aquí. Estás esperando un milagro así pequeñito que necesitas, y la cosa se está poniendo peor y tú sientes que Dios se olvidó de ti. Yo no sé cuál es la sanidad que tú estás esperando, pero hay una resurrección mayor que lo que Dios va a hacer. Yo no sé cuántos están esperando el milagro de poder pagar una deuda. El Señor está glorificándose de tal forma que cuando aparezca no va a ser una deuda lo que va a pagar, va a ser una vida financiera completa que va a arreglar para que no vuelvas a caer en deudas. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay alguien que siente que Dios está arreglando su vida emocional y está pensando quizás en qué persona tiene Dios para mi vida, con quién voy a tener un noviazgo, no sé. El Señor está pensando en cómo estructurar una familia completa sobre la roca para que caminen de la mano de Él hasta la eternidad. O sea, eso que usted está esperando de parte de Dios es algo pequeño, familia, referente al milagro tan grande que Dios quiere hacer. No te limites, no te detengas en eso pequeño cuando Dios está preparándolo todo para hacer algo mucho más grande. Yo no sé quién puede decir amén, quién lo puede recibir. Hay una forma diferente en la que Dios se quiere glorificar. Pero en esta historia me llama la atención de tantas cosas que nos va a llamar la atención y que vamos a aprender de esta historia. Usted se va a volver, mejor dicho, loquito de tanta cosa que le vamos a sacar a esta historia. Y el versículo más corto de la Biblia dice que Jesús lloró. Jesús lloró amargamente. Jesús le dio tristeza de ver a todo el mundo afligido por la muerte de Lázaro. Humanamente, él tenía que hacerse hombre y sentía dolor. Pero si sabía que lo iba a resucitar, porque él todo lo sabe, porque él todo lo conoce, ¿por qué lloraba? Y sabe, a mí me ha pasado, y yo creo que yo he llorado como Jesús, cuando llevo muchos procesos de mentoreo. Cuando escucho a la gente hablar y pedir los milagros que anhela pedir de parte de Dios, pero se enceguecen en lo que Dios no les ha dado, pero no se concentran en mirarse a sí mismos, en cuál es el proceso que Dios quiere hacer para dárselo. Para Dios era fácil hacer un milagro. Para Dios era simplemente hablarle y él iba a resucitar. Pero lo que no era tan fácil era que Marta, que María, que los que estaban a su alrededor pudieran entender el propósito de lo que estaba ocurriendo.
el propósito de lo que estaba pasando. Yo vengo a decirte de parte de Dios, creo que Jesús muchas veces ha llorado por ti, también ha llorado contigo, ha llorado por ti y ha llorado contigo por lo que está ocurriendo quizás con tu familia. Ha llorado contigo cuando no tienes dinero y aún lo poco que recibes parece que se desmenuzara y no te alcanzara nunca para nada. Ha llorado contigo cuando sientes que te han dejado solo, cuando te sientes abandonada, cuando sientes que no hay nadie. Ha llorado contigo cuando ha venido el temor a tu corazón porque hay una enfermedad, porque no sabes qué va a pasar. Ha llorado contigo cuando has sufrido por ese hijo que no sabes qué hacer con él, que tienes temor que algo le pase. Él ha llorado contigo en cada situación, pero sabes, Él no ha llorado porque eso no tenga una respuesta. Él no ha llorado porque no pueda glorificarse en eso. Él ha llorado porque en medio de eso no has podido aprender el propósito de lo que Dios quiere hacer en medio de eso, en tu relación con Él, en tu obediencia, en escucharlo. Él ha llorado contigo, pero no porque no se vaya a glorificar. Él ha llorado contigo porque no has entendido el camino que tienes que tomar. Él ha llorado contigo, ¿sabes? Porque has preferido creer en tu propia prudencia y seguir a Dios en la forma en la que tú crees que es lo mejor seguirlo. Pero no te has enamorado apasionadamente como Él quiere que te enamores. Y Él llora porque dice, si supiera que ese es el camino fácil para yo hacerlo, si supiera lo que yo estoy esperando para hacer lo que Él anhela que yo haga. Él ha llorado contigo porque te ha esperado cada mañana ansiosamente. Él ha llorado contigo porque te ha esperado en las noches. Que así como le derramaste el corazón a un hombre, a una mujer, se lo derrames a Él y lo hagas su amigo. Confíes en Él. Que así como has tenido cara para ir a donde un prestamista y decirle, préstame que no tengo, pero no has tenido un corazón humilde para decirle, Señor, provéeme que no tengo de dónde. Perdóname si no te he obedecido, pero te necesito. Creo que Jesús ha llorado porque ha visto cómo has sacado excusas para estar en el nivel en el que tienes que estar, para servirle a Dios como le tienes que servir. Ha llorado contigo porque Él puede hacer tantas maravillas en ti, pero no has decidido entregarte y servirle como le tienes que servir. No has decidido hacer lo que tienes que hacer. Jesús lloró y lloró amargamente, aún sabiendo que se iba a glorificar. Yo creo, familia, sin temor a equivocarme, que viene un tiempo en donde el Señor no va a llorar por ti. Que viene un tiempo donde le vas a sacar las mejores sonrisas a Dios. Que viene un tiempo donde desde el cielo se oirá esa voz como se oyó con su hijo y va a decir, wow, esta es Daisy, esta es Caterina, esta es Eduardo, esta es Hilda, esta es Irina, este es Carlos. Estos son mis hijos amados de los cuales tengo complacencia. Yo no sé quién puede decir, Señor, aquí está tu hijo amado del cual vas a tener complacencia. Aquí está tu hija amada que te va a obedecer y vas a tener complacencia. Anoche en la casa de vida Dios me regalaba algo bien bonito. Y era que Jesús, cuando llega donde Lázaro, Él manda a Marta y manda a María a que quiten la piedra del sepulcro en donde estaba enterrado Lázaro, muerto 4 días. Y de repente el Señor me decía, Dani, hay milagros que Dios no va a hacer si tú no quitas primero la piedra que enterró ese milagro en donde Él se quería glorificar. Me decía, pero ¿cómo así, Señor?
Sí, porque Jesús pudo llegar y lanzar una palabra y que Lázaro se despertara. Y hasta Lázaro ayudara a empujar la piedra. Pero él no lo hizo porque primero mandó a que quitaran la piedra. Y la piedra era pesada, era fuerte. No sé, sería para que el muerto no se vaya a escapar. ¿Sabe? Hay una piedra, familia. Quiero que me escuchen bien porque sé que hay algo puntual que Dios le va a hablar a alguien. Hay una piedra que tienes que quitar que está impidiendo que Dios haga lo que tiene que hacer. Hay una piedra que tienes que quitar que sí o sí el Señor no va a activar esa resurrección en esa área de tu vida si no quitas esa piedra. ¿Cuál será? Póngale nombre a esa piedra. Póngale un nombre a esa piedra. ¿Cómo se llamará esa piedra que está impidiendo que esa área de tu vida florezca? Yo conozco grandes hombres y mujeres jóvenes de Dios y ponen una piedra en su área sentimental porque dicen que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales. Y enseguida ponen una coraza en el corazón y no permiten que nadie entre porque siempre están con el temor de que todos son malos. Póngale un nombre a esa coraza, póngale un nombre a esa piedra. En el área económica, de las últimas cosas que se convierte en nuestra vida es el bolsillo. El último tema que se toca en nuestro seguir a Dios es el tema de ofrendar, de diezmar, de darle a Dios. Y tengo que decírtelo, quizás esa sea la piedra que Dios está esperando que quites para que Él haga que resuciten muchas áreas en tu vida, en tu parte económica. Hay una piedra que puede ser el rencor, que puede ser la falta de perdón, la duda, como dice aquí Carlos. Hay una piedra que seguramente está impidiendo que Dios haga. Y duele. La piedra era pesada, les costaba quitarla. Yo sé que te cuesta. Yo sé que te cuesta. ¿Cuál es esa piedra que tienes que quitar? Porque hoy, si Dios te trajo a esta conexión, es porque la vas a quitar. Es porque vas a decidir que nada va a interrumpir el milagro perfecto que Dios quiere hacer contigo. Así que esa piedra hoy la vas a quitar. Pastor, es muy pesada, no importa, pero va a ser mejor lo que vas a ver cuando la quites. Pastor, es que es muy difícil, yo no puedo perdonar. No importa, no te imaginas la restitución que trae Dios para el agravio que tuviste. Hay una piedra que vas a tener que quitar. Porque apenas quitó la piedra, el Señor lanzó la palabra que resucitó lo que estaba muerto, que resucitó a Lázaro. Hoy decide romper con esa piedra. Y te garantizo, lo voy a decir, va a ser asombroso lo que Dios va a hacer. No te acordarás del peso de la piedra cuando veas lo grande que Dios va a hacer. Aún Dios lanza la palabra, sale Lázaro, pero cuando sale Lázaro vivo, dice la palabra que él salió atado. Mira lo que dice. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Hay algo tremendo en esto, familia.
Y es que hay mucha gente que sí ha visto, óigame bien, hay mucha gente que sí ha visto la gloria de Dios en su vida y ha visto cómo Dios resucita muchas áreas de su vida. Ojo al dato. Pero tienen un problema. Que Dios hace lo propio, Dios hace lo suyo, pero dice que Lázaro, cuando el Señor lo resucita y hace el milagro, él sale atado de pies, de manos y hasta con un sudario también envuelta en la cabeza. Familia, has recibido bendiciones, pero has querido disfrutarlas llena de ataduras. Has querido caminar y que la bendición, que eso es lo que Dios quería que hiciera, quiere disfrutarlo en medio de ataduras. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios, Dios vino para hacernos libres. Por eso cantamos y hay tantas canciones que hablan de que hay libertad en Dios, hay libertad. Pero a veces recibe ciertas bendiciones, pero no le quitan las ataduras. El Señor no solo quiere hacer el milagro, no solo quiere entregarte lo que tanto deseas, no solo quiere resucitar lo que había muerto, sino que quiere que quites, y Él quiere quitar hoy toda atadura que ha impedido que disfrutes ese regalo que Dios te dio. Esa atadura que impide que ese regalo vaya a otro nivel, camine hacia otro lado, avance hacia otro nivel. Para eso es necesario romper con toda atadura. El Señor, le pedimos: Dios mío, yo necesito un trabajo. Yo lo necesito. Pero cuando tienes el trabajo, te olvidas de honrar a Dios. Ya no tienes tiempo para Dios, porque es que el trabajo no me deja. Entonces, eso que Dios resucitó, sí, tomó vida, pero está atado. No puede ir lejos. Y usted dice: Señor, estoy cansado siempre de lo mismo. Pero es que no puede ir más lejos porque tiene una atadura. Tiene algo que tienes que romper. Ay, Señor, yo necesito, yo quiero tal cosa. Pero cuando la recibes, del último que te acuerdas es de Dios. Uno ve personas felices, congregadas, reciben a Dios. Cuando encuentran una relación, un trabajo o lo que sea, se les acaba el ímpetu, se les acaba la emoción, el deseo de estar cerca de Dios. Dios puede hacer el milagro, pero tienes que desatar tu caminar, tienes que desatar tus manos, tienes que desatar tus pensamientos para que Dios haga su obra completa y no solo resucite lo que estaba muerto, sino que lo disfrutes a plenitud y en libertad. ¿Se durmieron todos o hay alguien por allí? Es necesario que quites y que rompas esa atadura. Oye, tanto que oraste por esa relación, tanto que oraste por tener lo que hoy tienes, para cuando lo tengas termines abortando el propósito de Dios. No, tienes que desatar eso para que puedas correr, para que el Señor pueda dejarlo correr. Necesitas desatarte. Necesitamos creer, necesitamos quitar la piedra. Necesitamos, una vez recibirlo, desatarlo. Necesitas, y si Dios trajo toda esta palabra, familia, quiero que tengas algo claro. Dios no trajo una serie ni una enseñanza acerca de Lázaro solamente porque crea que hay algo que va a morir. Al contrario, pienso que estás a puertas de que algo grande Dios va a resucitar, algo grande viene para desatarte en tu vida y Dios te está previniendo para que cuando lo recibas no lo pierdas, sino que sea algo que te ayude a crecer, que te ayude a avanzar y que te ayude a nunca alejarte del propósito eterno, que es la razón por la que Él te lo quiere dar.